por los dividendos que da la empresa. Si la empresa hizo una muy buena inversión, va a dar mucho más dividendos. Y de repente yo compré una acción por $1000 y ya me ofrecen 1500 el próximo mes, porque está dando mucho más de lo que yo esperaba. O de repente yo compré en una empresa grande una acción por $1000 y ahora la tengo que malvender a 300 porque la empresa está colapsando. Las FAP funcionan así. Pero digamos, yendo a lo más general, que es la bolsa de valores, eso funciona así. Y funciona de tal manera que a veces un Estado entra en una crisis tal que no va a poder pagar los bonos. Entonces, ¿qué hace? El bono pierde valor. Yo tenía un bono, yo compré un bono de $1000 de este Estado. Este Estado no me lo va a poder pagar. Así que yo tengo que deshacerme de este bono. Y de repente hay alguien que me lo compra por 300 porque tiene la paciencia, porque tiene el capital para esperar que el Estado pueda pagar. Entonces, hay operadores en las bolsas que compran deuda pública de países arruinados a la milésima parte de lo que valen y después tienen toda la deuda y se apoderan prácticamente y le ponen condiciones al país. Es lo que se llama fondos buitre, los que comen carroña. Es decir, yo tengo una fortuna y realmente el Estado argentino está en una situación difícil. Prestó plata a privados a través de la bolsa y los deudores, los que tienen bonos del Estado argentino, saben que no los van a poder cobrar enseguida. O de repente, por cada $1000 que le prestó al Estado argentino, el Estado argentino está en condiciones de devolverle 500. Entonces yo a ese tipo le compro el bono por 600. Y yo soy, y compro a muchos, entonces yo soy el verdadero deudor, el verdadero acreedor de la deuda argentina. ¿Quién obliga a Argentina? Bueno, el problema es que... Pero yo tengo una acotación que creo que es bastante importante, que cuando se ejecuta el bono, o sea, legalmente, todos los bonos van a los jueces de Nueva York. Legalmente... Esa es la respuesta a tu pregunta. En realidad, los estados, en vez de poner tribunales propios para emitir bonos y que haya confianza, tienen que depender de los bancos norteamericanos. De la misma manera que cuando vienen capitales extranjeros, se establece que cualquier huelga, cualquier problema que haya en el país, el tribunal que va a juzgar la sanción a ese país, no es la ley de ese país, sino el CIADE, el organismo del Banco Mundial, que falla como Tribunal Supremo y que puede castigar a un país por el lucro cesante, porque el país captó inversiones y después no fue capaz ni siquiera de frenar a sus obreros para que no hicieran huelga. Pero hay una verdadera expectativa de que ese país se va a recuperar, o hay una especie de ensañamiento que no puedo creer que realmente gocen siendo firmes. O sea, supongo yo que hay una expectativa de que ese país, aunque sea desacrándose, pero se recupere. Bueno, Y pague. ahí vos, para hablar de intenciones, hay que pensar también en el factor político. Hay quien dice que la deuda externa de América Latina fue generada de tal manera con gobiernos corruptos de que no iba a poder ser pagada, a los efectos que, apretado el cuello con esa deuda, el Fondo Monetario y el Banco Mundial podían poner condiciones. Pero aún lo que se llama la deuda soberana, que yo no la tengo con el Banco Mundial ni con el Fondo Monetario, sino que la tengo con ahorristas privados, el dinero de mis reservas está en un banco norteamericano. Entonces hay condicionamientos muy fuertes que impidan que yo maniobre con eso. Es decir, los estados están muy acomodados en el tema. Todo eso tiene que ver con cómo opera la bolsa de valores, cómo operan los mecanismos accionarios, de una manera recontra sencilla, ¿no?, de lo que son las bolsas de valores. Generalmente no pagan impuestos, así, ¿no? No, en general las bolsas de valores tienen una gran libertad para operar, pero lo que exige la regulación estatal es que la empresa que quiera cotizar en la bolsa de valores tiene que presentar sus estados financieros al día. Y en la bolsa de valores generalmente no operan los capitalistas, operan lo que llaman los corredores de bolsa, gente experta cuya función es aconsejar a las empresas. Entonces están permanentemente con los teléfonos, con la computadora, mirando si bajan las acciones, si suben las acciones. Acá baja la acción, pero de repente yo sé, por un dato extraoficial que tengo, que mañana esas acciones van a subir. Porque hay una... Es decir, esta acción petrolera está bajando, pero yo me acabo de enterar que hubo un incendio en
una plataforma continental en no sé dónde, y que por lo tanto mañana, entonces digo, hay que comprar ahora, hay que comprar que están a la baja, porque mañana van a estar a la suba, y genera un mecanismo muy loco de estar permanentemente corriendo en las bolsas de valores. Los operadores que se especializan en eso, los corredores de bolsa, que son los asesores de las empresas, para la compra y para la venta de acciones. La otra cosa de la que quería hablar a toda velocidad, por eso quisimos... ¿Acá en Uruguay hay bolsa de valores? Sí, claro, sí, en la ciudad vieja. Sí. En todos los países capitalistas. Nosotros estamos hablando de la lógica capitalista. La Organización Mundial del Comercio, de la cual habló también Roca, tiene una característica que él, como tuvo que rebobinar algunas cosas, supongo que no le dio el tiempo. ¿Qué era el GATT? La Unión General de Acuerdo Mundial sobre Precios y Aranceles y Patentes. El GATT garantizaba, por ejemplo, en la ronda Uruguay del GATT fue la última ronda del GATT donde se creó la Organización Mundial del Comercio. El GATT garantizaba, entre otras cosas, la protección de las empresas y de sus marcas registradas. Es decir, el GATT controlaba que si yo fabricaba una gaseosa en Uruguay no le podía poner Coca-Cola. Es decir, me sancionaba, es decir, porque era una marca registrada. Todo eso se encargaba el GATT. Cuando surge la Organización Mundial del Comercio, el control de las leyes de comercio operan además sobre las patentes sobre formas de vida. Es decir, tú producías trigo, lo vendías en el mercado mundial. Pero ahora, si un laboratorio de Japón patenta y registra como propiedad privada el trigo, la variedad de trigo que tú producís, tenés que pagarle una patente por tu derecho a Japón. O sea, lo que eran antes patentes sobre marcas de fantasía, Coca-Cola, Neve, ahora también son patentes sobre formas de vida. Entonces, ¿qué hacen las transnacionales? En sus laboratorios patentan una variedad de maíz, la modifican genéticamente para que sea resistente a los grandes venenos. Entonces después, como las hacen resistentes, con una manipulación genética, siembran esa variedad, la bombardean con venenos, los venenos liquidan todos los competidores biológicos, que también pueden consumir de la misma tierra, lo que llamamos malezas. Entonces ese trigo crece, que no tiene competencia, tiene un altísimo rendimiento en los primeros años. Entonces desplazás del mercado las variedades criollas. Y tú mismo vendés el veneno, que mata todo lo demás, el fertilizante y la semilla, que además se manipula genéticamente para que no se reproduzca. Rinde, pero no tiene fertilidad, la nueva semilla, la nueva generación de semillas. Y la Organización Mundial del Comercio se encarga de proteger esas patentes diciendo que hay que estimular la investigación científica y que la investigación científica hay que pagarla y que la investigación científica hay que pagarla patentando sus productos. Eso también es una función de la Organización Mundial del Comercio. Y la tercera cosa que nos olvidamos de decir en la economía capitalista es que hubo capitalistas muy lúcidos que se dieron cuenta de que el mercado a veces podía meter la pata y que las crisis podían agravarse y que además en un momento, en la fase imperialista, donde los países, las grandes potencias están en guerra unos contra otros, una crisis en un mal momento podría afectar la industria militar y dejar en malas condiciones para una confrontación militar. Por lo tanto, el mercado había que corregirlo. ¿Cómo se corrige el mercado? Haciendo inversiones estatales en aquellas áreas que para el capitalista no son buen negocio, pero que es imprescindible para hacer buenos negocios como capitalista. Por ejemplo, si yo quiero fabricar autos y tengo toda la tecnología para fabricar autos, el Estado se encarga de pagar las carreteras, que son un costo, después se inventan lo del peaje, pero vamos a suponer que no hay peajes, ¿no? Estamos hablando de un capitalismo un poco más antiguo. Entonces el Estado paga la carretera. El Estado, entonces hay un capitalismo de Estado al servicio de las grandes industrias. El ideólogo de eso se llamó Maynard Keynes. Y ustedes van a oír hablar del keynesianismo, seguramente han oído hablar del keynesianismo. ¿Qué significa el keynesianismo? El mercado rige todo, pero vamos a darle una manita. El Estado tiene que estar al servicio del desarrollo. En el año 29-30 hubo una terrible crisis mundial de superproducción.
Se le llama la Gran Depresión. Hubo hambre en Estados Unidos, desempleo en Europa, en todos lados. Excepto en la Unión Soviética, que en ese momento funcionaban los mecanismos económicos. La Depresión Mundial de 1929. En ese momento